día es una clase igual un poquito más corta, ya la vieron, es una clase en que vamos a hablar de cicatrización ósea. Como les decía, la clase pasada hablamos de cicatrización en tejidos, hoy día hablamos de cicatrización ósea, que es un poco distinta, pero un poco, no es tan diferente en general. Entonces vamos a ir viendo una por una los cambios que van ocurriendo en el tejido óseo a medida que va cicatrizando alguna fractura. Entonces, como dice acá, la cicatrización ósea comparte muchas similitudes con la cicatrización de heridas, y la diferencia de esta es que no va a formar una cicatriz, sino que forma un callo. Esa es la gran diferencia. La cicatrización ósea se clasifica en dos tipos de cicatrización, una en ambiente estable y otra en ambiente inestable. Vamos a ver cuál es cuál, pero la más frecuente es en ambientes inestables. Por eso es que vamos a hablar de ese tipo de fractura, de ambientes inestables. La cicatrización en ambiente inestable está caracterizada por la formación de un callo previo a la formación del hueso. O sea, vamos a tener un callo primero blando, después un callo óseo y después se forma y remodela el hueso. Eso es todo lo que va a ocurrir. Es un tipo de cicatrización indirecta, por lo tanto se considera como una cicatrización secundaria y como todo tiene etapas que van de las etapas inflamatorias, reparación y remodelado. ¿Ya? Son las tres etapas. Esto es lo mismo que vimos en cicatrización, pero ahora vamos a ver en tejido óseo. Entonces, es lógico que la naturaleza del trauma va a determinar cómo va a ser la cicatrización y la complejidad de la cicatrización. Es distinto un perro atropellado, una fractura expuesta, a un perro que se cayó y hizo una fractura no expuesta. Primero que todo. Lo otro, ¿es cachorro? ¿No es cachorro? ¿Es viejo? ¿No es viejo? ¿Tiene osteopenia? Todo eso va a generar distintos tipos de cicatrización y va a generar o va a determinar cómo va a cicatrizar ese paciente y ese hueso. Entonces, como dijimos recién, un tejido blando es sumamente importante. Una fractura abierta es de alto riesgo porque el tejido óseo es un tejido que está en un ambiente aséptico. Por lo tanto, cualquier infección que entre a ti va a ser una osteomelitis y es muy grave y agresiva. Por eso es que las fracturas abiertas y expuestas son de urgencia. Esa es la única urgencia quirúrgica del tejido óseo, una fractura expuesta. Todo el resto puede esperar, pero una fractura expuesta hay que hacerlo lo antes posible, porque si no va a ser una osteomelitis y esos pacientes pueden fallecer. ¿Una qué? Osteomelitis. Osteomielitis. Esta hora se pone difícil ya la lingüística. Entonces, la primera fase que vamos a tener es la fase inflamatoria. Como toda fase inflamatoria, es la fase en que van a empezar a llegar las células a este lugar. Entonces, lo que va a provocar el trauma va a ser un daño en el tejido blando. Este caso va a ser, por ejemplo, si es un trauma, ya sea abierto o no. A veces uno piensa que si yo me atropella un auto y, por ejemplo, me corto, me lacero la piel, eso es un trauma que es de tejido blando. No, pues recuerden que el músculo también es tejido blando. Y muchas veces podemos tener una fractura por caída y ese músculo va a tener desgarros, contusiones. Eso también es un daño al tejido blando. Va a haber disrupción de vasos sanguíneos. Recordemos siempre, porque a veces se nos olvida, que el tejido óseo es un tejido que tiene vasos centrales. Por lo tanto, tiene irrigación en los canales de Haber, que son canales de la unidad funcional del hueso. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos fracturas, los vasos sanguíneos, hay disrupción y hay sangramiento y aparición de nuevos vasos hacia el periósteo y la periferia. Disrupción es cuando se separa o se rompe algo. Se separa algo. Entonces, la fase inflamatoria, como vemos acá, esta imagen son muy buenas. Yo se la robé a un colega pero con su permiso, por si acaso. Son muy buenas, porque fíjense que acá tenemos la primera fase y después formamos el hematoma. Entonces, en la fase inflamatoria vamos a tener el hematoma a nivel del tejido blando. Y los huesos, los fragmentos óseos, va a haber devascularización, o sea, van a perder
la irrigación de esos huesos. Por eso es que muchos fragmentos hay que sacarlos. Siempre tratamos de conservarlos para generar un callo, pero a veces hay que sacarlos ya que son fragmentos que no tienen irrigación. Y los vasos sanguíneos, cuando tenemos una fase inflamatoria, los vasos sanguíneos se van a empezar a dilatar, tanto los del tejido blando como los del tejido óseo. Y como dijimos recién, recuerden siempre que la fase inflamatoria se va a caracterizar por la llegada de células a la zona del trauma. Esto siempre se va a caracterizar por la llegada de células inflamatorias. ¿Como cuáles? Las típicas: macrófagos, neutrófilos y las stem cell. Estas, recuerden que son las células mesenquimales, que son las células madres, ¿ya? En la parte ósea, las células madres son muy importantes para regenerar el tejido, porque es un tejido que necesita una regeneración masiva. Entonces las células mesenquimales son sumamente relevantes. De ahí viene toda esta corriente de las células madres, que cuando ustedes estudien, ¿qué van a estudiar? Los que en medicina, les van a pasar que cuando uno coloca células madres en el tejido óseo, uno no está generando nuevo hueso, uno está generando un efecto antiinflamatorio de las células madres. Ya ese concepto antiguo de que las células madres, usted colocaba acá una célula madre y aparecía un hueso, se sabe que no es así, eso solo es in vitro. En vivo, lo que ocurre es que las células madres tienen un efecto antiinflamatorio, cuando son muy buenas para ayudar a cuadros de artrosis, por ejemplo, cuadros inflamatorios crónicos, andan muy bien. En la fase inflamatoria va a actuar también todo lo que tiene que ver con los osteoclastos. Recuerden de fisiología que los osteoclastos son las células encargadas de remover el tejido, y los osteoclastos, al actuar, van a estimular la producción o estimulan posteriormente los osteoblastos. Los osteoblastos generan hueso, los osteoclastos eliminan hueso. Por lo tanto, para que el osteoblasto se active, siempre tiene que estar primero el osteoclasto. Entonces, en la fase inflamatoria, los osteoclastos van a empezar a remover todo el hueso necrótico que hay en esta zona. Entonces, acá empiezan a actuar los osteoclastos. Se produce la coagulación y aparecen las fibras de fibrina. Recuerda la clase pasada, dijimos que la fibrina formaba una malla donde el coágulo se va a mantener. Entonces, esa malla de fibrina se forma en la fase inflamatoria. Sigamos, siempre fíjense acá, porque los dibujos son muy bonitos. Seguimos viendo cómo progresa la fractura, y después de la inflamación tiene que venir la fase de reparación. O sea, ya inflamamos, tenemos la malla, llegaron las células inflamatorias, los osteoclastos sacaron todo el tejido necrótico, y posterior a eso nos quedó esto: un callo que es un callo blando, un callo primario o callo blando, que es el primer callo que se forma en el hueso. Como su nombre lo dice, es un callo muy inestable. Por eso es que el reposo que nosotros hacemos es muy largo. O sea, la formación del callo primario es a partir más o menos de los 14 días, y por lo tanto es un callo que, si usted vuelve a correr, se puede refracturar. Entonces acá vamos a tener que, aparte de la formación del callo, van a haber nuevos vasos sanguíneos que van a ayudar, que son estos de acá al lado, que van a ayudar a inervar para darle más vitalidad a este tejido, y que este tejido vaya osificándose mucho más rápido. Van a aparecer todo lo que son las fibras colágenas, y el colágeno lo que va a hacer, va a unir todos estos fragmentos pequeños, que son estos blancos, para empezar a formar un callo cada vez más compacto. Eso a partir del colágeno, que es toda esta matriz de cicatrización que va a empezar a ocurrir. Una pregunta, a nivel como del tejido conectivo, o a nivel de la sensibilización, ¿se pierde un poco con la fractura? Sí, Porque sí. no sé, si usted está hablando que hace como una reparación, ¿es 100% o es No. mínima? Es mínima. Por eso se llaman cicatrizaciones inestables. Sí, porque no recuperan sensibilidad en esta zona. Eso es lo inestable. Si fuera estable, recupera sensibilidad. Pero efectivamente, va a formar una cicatriz. Perdón, aquí me equivoqué. Va a formar un callo, que es un callo que no recupera toda la funcionalidad. Y la sensibilidad es la que no recupera.
Entonces, posteriormente, Profe, perdón, si dice que no recupera sensibilidad, ¿es porque no hay inervación que se vaya a detectar en la zona? ¿No en va a el haber? periósteo, en la zona del callo, las terminales nerviosas no van a llegar. Entonces, esa zona del periósteo no va a estar irrigada. Exacto, o sea, perdón, inervada. Exactamente. Porque recuerden que el periósteo duele mucho por si acaso. Es una zona que tiene muchas terminaciones nerviosas. Si el periósteo es lo que más duele. Por eso las periostitis no pueden ni siquiera caminar. Entonces, esa zona cuando se cambia por un callo que va a ser permanente, usted va a tener esa zona más insensible. Las personas que tienen fracturas se van a dar cuenta al tiro, por si acaso. Uno se toca, yo no tengo fracturas, pero se toca a la gente y no siente nada en esa zona, generalmente. O, todo lo contrario, son zonas con hipersensibilidad. ¿Ya? ¿Por qué ocurre la hipersensibilidad? La hipersensibilidad ocurre cuando las neuronas se cortan a la mitad del axón. Entonces puede que justo en esa zona se haya cortado a la mitad del axón y haya quedado como un miembro fantasma con dolor más sensible. ¿Ya? Esa es la explicación. Puede tener una u otra. El callo óseo duro comienza y termina hasta que todos los fragmentos estén unidos y esto puede demorar hasta 3 a 4 meses. Y ahí usted puede tomar una radiografía y decir cómo quedó ese callo óseo finalmente. Ahora, bien. ¿Esos tiempos también son considerados para mayores y menores? Sí, la parte ósea, de cicatrización ósea, no varía entre humanos, equinos y perros. Es la misma. Sí. Ahora, esto no es lo mismo a que usted ya a los 45 días tenga el callo óseo formado y que ese paciente pueda correr y hacer actividad física. Esto se refiere a que el remodelamiento de ese callo va a terminar entre los 3 y 4 meses. Por eso usted puede tener una fractura totalmente estable al día 45, pero probablemente usted pueda ver un callo todavía. Eso tiene que esperar por lo menos hasta los 4 meses para esa remodelación termine. ¿Ya? La osificación que ocurre en toda fractura es una osificación que se llama endocondral. ¿A qué se refiere eso? Va desde la periferia hacia el interior del hueso. Por lo tanto, partimos de afuera, el callo se forma afuera. ¿Por qué? Porque la estabilización tiene que ser afuera. Piense que esto puede ser una fractura, por ejemplo, en bisel, que son unas fracturas oblicuas, completas, que si usted no, en los dos extremos, no lo sostiene, y usted lo tiene adentro, es muy inestable. Entonces los dos extremos tienen que sostenerlo para que esa fractura se deje mover. Esa es como la explicación de por qué es de afuera hacia adentro, para que la fractura se mantenga mucho más firme. Eso es lo que la naturaleza hizo, no tiene ninguna explicación que haga uno. Entonces, lo que va a ocurrir es que las fibras de colágeno en la osificación endocondral van a formar y van a ser mecánicamente débiles porque van a ser al azar. Se fijan, si yo veo estas fibras y yo digo que las fibras del periósteo van a ser, o sea, del hueso van a ser de esta manera, en este caso horizontales o longitudinales, las fibras de colágeno de la fractura van a ser de diferente dirección. Eso hace que ese callo igual sea poco firme. Un paciente con una fractura, a que esa fractura esté remodelada, siempre va a tener predisposición a que se vuelva a refracturar. Siempre. O sea, siempre va a ser más firme un hueso sin fractura con hueso fracturado. ¿Ya? Si la caída es la misma, es más fácil que se refracture a que se fracture el otro miembro. Y eso es porque las fibras de colágeno se van a organizar, como dice ahí, al azar y van a ser también mecánicamente débiles. Ahora, en la primera parte, que se forma el callo suave o blando, es mucho más marcado. Pero al final, cuando se forma el callo duro, va a ser igual. No hay mayor diferencia. Profesor, pero eso es, si el paciente es joven, durante su transcurso igual se queda firme. Sí, que la palabra es que siempre va a quedar firme. Mejor si es joven, porque su hueso mineralizó mejor. Pero lo que pasa es que ese segmento nunca va a estar normal. Usted nunca va a tener un paciente que no se vea la fractura. Entonces piense que los huesos tienen una constitución que son tan firmes en sí, que cualquier cosa que sea un poco más inestable puede refracturarlo fácilmente. Entonces no es que no quede firme, pero siempre va a quedar un pequeño callo de una línea que generó que no fuera igual.
Como dijimos recién, el endurecimiento del callo óseo va a pasar de hematoma a fibrocleración y posteriormente lo que es la osificación endocondral. Por eso está esta fecha acá. Entonces acá pueden ver los días en que va a transcurrir para lograr la cicatrización. Aquí pueden ver que los primeros 5 días se forma el hematoma. Es una fractura totalmente inestable. Y después del día 5 los músculos se empiezan a atrofiar. Esta es la explicación de por qué al cirujano uno le dice opere antes del 5.º día. ¿Por qué? Porque si los músculos se atrofian, se contraen y es más difícil después alinear la fractura. ¿Ya? Aunque no sea de urgencia, idealmente uno opera antes de los 5 días o mucho más antes de los 10. Entre el día 10 y el día 15 empiezan a aparecer los osteoclastos. Entonces, al aparecer los osteoclastos, ya sabemos que van a empezar a aparecer los osteoblastos y van a empezar a formar hueso. Esta fractura todavía sigue siendo muy móvil. Y entre el día 15 y el día 21 aparece la osificación endocondral. O sea, aquí aparece el callo por el lado. Recién al día 21 va a formar un callo que se va a empezar a remodelar y que puede terminar hasta los 2 meses, incluso hasta los 4, en terminar de remodelarse. Y acá la fractura es estable. Por lo tanto, cuando uno le pregunta a usted, bueno, ¿cuánto tiempo de reposo tiene ese paciente? Usted tiene que responder 3 semanas. Siempre son 21 días. Porque ahí ya se formó el callo óseo. Por lo tanto, ahí es más estable. ¿Y cuál es la otra pregunta? Si usted tiene, por ejemplo, un caso clínico y el paciente tiene una fractura y usted hizo la radiografía a los 21 días y no tiene callo óseo, entonces hay síndrome de mala unión. Y ese callo no se está formando. Por eso es que los 21 días es un día pero importantísimo. Porque en ese momento se formó el callo y la fractura está estable. Si no lo tenemos, hay un problema ahí. ¿Ya? O sea, el día 21 es el fundamental. El síndrome de mala unión, vamos a ver después, pero el síndrome de mala unión tiene que ver con que o ese hueso no está bien irrigado, o tiene hipocalcemia, o piense que un paciente tiene que, bueno, ahora la mueve, siempre tiene que apoyar. ¿Para qué? Para que la sangre llegue a esa zona y por lo tanto ese hueso se irrigue mejor y forme el callo antes. Entonces cualquier movimiento que no hagan, si el paciente no apoya nada a la pata porque no hace fisioterapia, ese paciente puede tener no unión de esa formación. Y si hubo no unión, estamos súper mal. Porque ya ese hueso, por lo menos las partes de los extremos, empiezan a devitalizarse. Entonces, que usted lo una, el callo ya no se formó. Y ahí es cuando uno pone lo que se llama tejido periostal. Uno saca de la cadera y pone ahí tejido esponjoso para que forme el callo óseo. A eso no queremos llegar. Y entonces, lo importante es que tengamos, cuando nosotros hacemos la fase de remodelado, el remodelado va a ser muy importante las distintas fuerzas que vamos a tener, tanto de tracción, estirar, como comprimir esa fractura. El reposo es importante, pero el reposo no puede ser extremo. Ese paciente usted tiene que hacer fisioterapia, porque si usted tiene esa pata levantada 21 días, el cojinete de los perros y en los caballos ¿cómo se llama? La herradura, ¿cómo se llama esa parte? De la laminilla, todo eso. El casco. El apoyo del casco, ¿qué es lo que genera? Genera un aumento un aumento de la irrigación a ese hueso. Si no está apoyando, hay menos irrigación y por lo tanto ese tejido óseo no se va a reparar. Entonces es importante que usted igual tenga fuerzas pero con moderación. Por eso acá esto lo hace la fisioterapia. Usted no le dice camine una vez al día. No, porque esa fuerza de compresión puede hacer que la fractura no cierre bien. Aquí están las consideraciones. Si hay mucha tensión, o sea, si ese hueso está tirando, vamos a tener una unión retardada o no unión. Por ejemplo, si yo les digo, este paciente tiene una fractura que se llama Ambicel, que es esto, completa, y esto lo estamos viendo al día 21, este paciente tiene un síndrome de mala unión. No hay ningún callo acá, no se ve ningún callo. Por lo tanto, eso está mal. Como les decía, el movimiento
va a estimular el flujo sanguíneo y va a estimular la modulación del callo óseo. Lo que tenemos que siempre lograr cuando tenemos una fractura es la estabilidad de esa fractura, independiente de no se esté operando. Y aquí está la estabilización de urgencia. Parece que es práctico de esto. ¿Me estoy acordando? No sé, no me acuerdo. Parece que sí, no me acuerdo. En que uno hace un vendaje que se llama Robert Jones, en que uno coloca un vendaje que fija dos articulaciones para que la articulación quede fija y no mueva la pata. Entonces, si no, se va a fracturar el cemento. Y, lógicamente, cirugías de urgencia con fijadores externos también les van a ayudar para que no se muevan. Eso es lo que tenemos que buscar. Estabilidad de la fractura. Entre más estable esté, mayor probabilidad de tener un síndrome de no unión, unión retardada en ese paciente. Acá hay un ejemplo en los tiempos de cuánto demora la fase inflamatoria de reparación y remodelado. Fíjense que el mayor tiempo a hacer el remodelado, como le dijimos recién, desde el día 21 hasta los 4 meses es puro remodelado. Por lo tanto, corresponde más o menos a un 70% del tiempo. Ahora, todo lo que hemos hablado hasta ahora es la fractura inestable, que es la clásica. Me fracturé, me quedo así y después me tengo que operar. Eso es lo que van a ver siempre. Pero existe algo que se llama cicatrización en ambiente estable. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando, por ejemplo, no se forma el callo óseo. Y aquí está el ejemplo de que me comentó su compañero, que yo le dije que no, porque en realidad esto es casi ficticio. Este es un paciente en que se fracturó, usted colocó una placa, la placa es una placa de metal que tiene orificios por donde coloca tornillos y la fractura quedó completamente alineada y no formó el callo óseo. Entonces es una cicatrización directa o primaria con estabilidad absoluta, sin formación de callo, y las osteolas se remodelaron perfectamente. Se clasifica como tal, pero yo no he encontrado ningún ejemplo para darles de que eso exista. No sé, en realidad. Ahí está llegando mi conocimiento en traumatología. Pero esto casi no se da, por si acaso. Ya. Ah, sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la estable? La estable es información de callo óseo. Listo. O sea, usted cortó y colocó al tiro una placa, por ejemplo. Pero doctor, al colocar la placa por el lado contrario a la... O sea, porque yo busco estabilizar dos puntos, ¿cierto? Con el callo óseo. Sí. Si yo voy y coloco placa por el lado izquierdo, por el lado derecho va a haber formación de... Exacto, por eso es muy inviable. Por eso, no tengo el ejemplo, la verdad, por eso no quiero mentir. Pero, no sé, le voy a preguntar a los traumatólogos a ver cuál es el ejemplo de esto, pero no lo tengo porque en realidad a lo mejor puede ser una fractura no completa en que usted ponga una placa. ¿Ya? Pero la fractura no completa no se pone placa. Entonces, no tengo el ejemplo, así que no lo sé. Bueno. El hueso necrótico es lo que le comentaba, que en todas las fracturas existen áreas necróticas. Entonces, cuando ustedes vayan a operar un paciente, siempre van a tener un hueso necrótico que tienen que sacar, porque son huesos que están desvitalizados. Ahora, si usted opera y es un bruto operando un hueso, también va a generar zonas necróticas. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Y por qué está acá esta diapositiva? Recién les dije que el hueso tiene inervación, irrigación y tiene nutrientes que llevan a ese hueso. Y eso va todo por la médula del hueso, de los huesos largos. Ocurre esto generalmente cuando usted puso lo que se llama un clavo intramedular. Una forma de realizar cicatrizaciones es colocar un clavo que atraviesa dentro de la médula y mantiene fijo ese hueso. El problema es que si ese clavo es muy grande, usted ocupó todo el espacio nutricional del hueso y ese hueso se desvitaliza y tiene un hueso necrótico. Es el peor error de un traumatólogo, por si acaso. La remodelación ósea, como les decía, siempre va a ir un osteoclasto primero y después va a ir un osteoblasto. El osteoclasto lo que hace es estimular, acá está un ejemplo, el osteoclasto va a estimular la acción del osteoblasto.
Esto lo hace por medio de los rank ligandos. Por lo tanto, va a ser un continuo entre el osteoclasto y el osteoblasto, va a ser un círculo en que ambos se van estimulando. Esto lo ven en fisiología, en esto, esto lo ven mejor que acá, o sea que en fisiología. En histología sí que lo ven bien. En esto entonces. No lo vieron, pero en fisio estamos. En el programa. ¿En serio? Nervioso una buena casa, que bueno vieron hasta nervioso. Ya, el hueso cortical, lo que va a ocurrir es que cuando se remodela, va a empezar a formar lo que se conocen ostionas. Esto lo manejan de histología. Las ostionas son la unidad funcional del hueso, y en cada unidad funcional va a estar lo que se conoce como los canales de Havers, que corresponden a, como vemos acá, a venas, a nervios y arterias que están rodeados de osteocitos. Entonces cada uno de esa lagunilla son los canales de Havers. Y todo eso van a formar la osteona, que es la unidad funcional, que es más grande que un canal de Havers. ¿Por qué esto es relevante? Porque si estas lagunillas, por ejemplo, que estamos viendo acá, no son así, redondas, y son trabeculadas, por ejemplo, van a estar más desvitalizadas y van a ser menos firmes en la formación del callo. Y este es el principal problema que uno trata de evitar, que muchas veces es improbable que lo logren, pero la idea es que esto se mantenga de la mayormente funcional posible. Como les decía, la unidad fisiológica básica es el sistema de Havers. ¿Ya? Y acá es donde van a actuar todos los osteoclastos también para mantenerlo de la manera más estable posible. Espérese. Ya, perdón. Acá lo que vamos a ver un poco es cómo es el tipo de cicatrización en la parte ósea, más allá de la formación de los huesos. Aquí estamos viendo un poco de cómo se puede fijar una fractura. Ya, esto solo se los paso porque tengo que pasarlo, nada más. Entonces, existen distintos tipos de cicatrización. Por ejemplo, cuando existe una brecha entre los fragmentos que se llama, este es el nombre en inglés, que se llama gap healing, en presencia de fractura vamos a tener una cicatrización que se llama primaria. Pero si tenemos una brecha que es mayor a 0,5 milímetros, más grande en el canal, entonces vamos a tener una formación de cicatrización que se llama indirecta. O sea, vamos a tener un hueso totalmente inviable en que no se van a formar ningún tipo de tejido funcional, ni canales, ni ostiones. O sea, esto quiere decir solamente el tamaño de las brechas en la fractura cuando no son completas, sino que son, por ejemplo, lesiones en el hueso. No se va a preguntar. Sin importa eso. Entonces, la estabilidad, ya se lo dije. Esto, miren, solamente piénsenlo en cosas más prácticas. No piensen en cuánto se usa cuál. Solo piensen que para estabilizar una fractura puedo colocar tornillos, placas, o combinar tornillos con placas y poner alambre alrededor de la fractura y la fijamos. No se puede más que eso. Ya. ¿Alguna duda con la parte del tejido óseo? De la relevante, no era la última parte. No, hagamos un break, así seríamos antes. Ya, entonces, cicatrización, vamos a hablar solo pequeñas cosas que nos vimos en la clase pasada, porque vimos cicatrización. Vamos a hablar ciertos detalles solamente, nada más. Entonces, la inflamación granulomatosa, algo hemos hablado. Recuerden que una inflamación crónica que tiene cierta característica y que puede ser asociada tanto a un cuerpo extraño como a factores inmunitarios. Vamos a tener granulomas inmunomediados o granulomas por cuerpo extraño. Los más frecuentes son el cuerpo extraño. Pero, por ejemplo, el granuloma inmunomediado son los clásicos granulomas de los gatos,
A veces los gatos tienen una proliferación en la boca, estos complejos eosinofílicos, todo eso son granulomas inmunomediados. Por eso es que, dependiendo del tipo de agresión o de lesión, van a haber, por ejemplo, lesiones que van a estimular más las células dendríticas, u otras van a estimular más los linfocitos. Y la característica del tejido granulomatosa es que en el centro siempre va a haber un tejido necrótico. O sea, vamos a tener un centro necrótico y alrededor del granuloma un tejido inflamatorio con células inflamatorias. Esa es la característica principal de los granulomas. Un centro necrótico con células TGLP1, por ejemplo, citotóxica, células beta, un montón de células inflamatorias a su alrededor. Y en este centro necrótico vamos a tener, por ejemplo, un cuerpo extraño. Eso es lo clásico. Entonces, en este ejemplo tenemos una reparación de un granuloma por cuerpo extraño. Va a llegar el cuerpo extraño, lo que va a hacer es que van a llegar una serie de proteínas al lugar, va a haber una matriz y va a generar un tejido de granulación. Va a estar la inflamación aguda. El perro se entró en una espiga y se inflamó, y va a tener una inflamación en la pata. Entonces, en ese momento, usted puede encontrar la espiga y sacarla. Si no la saca, va a pasar de una inflamación aguda a una inflamación crónica y va a formar una cápsula o se va a encapsular esa espiga. Si se encapsula, muchas veces queda ahí y no tiene mayores problemas. Si no, hay que sacar esa masa si, por ejemplo, está produciendo dolor. Entonces, esa es la diferencia entre si usted sacó o no sacó esa espiga, va a generar una inflamación aguda o va a pasar una inflamación crónica. Depende. Si, por ejemplo, el tejido de granulación no es sinónimo de infección. Esa es como la característica. De granulación no es sinónimo de infección. Entonces no necesariamente forma pus. Entonces esto puede ser sin pus. Ah, sí. Pero no siempre lo hace. No sé caso. Entonces, la reparación del cuerpo extraño, aquí van a ver todas las partes, es lo mismo que conversamos, hay un cuerpo extraño, hay injuria, después ya las proteínas están en complemento, fibrinolítico, agresión plaquetaria, esto estuvieron para la prueba, exudado de tejido adyacente al cuerpo extraño, para la prueba, inflamación aguda ya lo vimos, la crónica también, proliferación y generación de fibroblastos en reacción al tipo de cuerpo extraño. ¿Ya? Lo vamos a hacer rápido porque ya lo vimos, pero lo escribimos para la prueba. Ya, esto es más nuevo. Vamos a hablar de algunos tipos de cicatrización, porque esto lo vamos a ver en el segundo práctico. Entonces, cuando hablamos de algunos tipos de cicatrización, tenemos lo que se llaman injertos y tenemos lo que se llaman colgajos. Los colgajos los vamos a ver más en el práctico. ¿Cuál es la diferencia entre un injerto y un colgajo? ¿Ya? ¿Y el colgajo? A ver, ¿cuál es el injerto? ¿Sí? ¿Y cuál es el colgajo? ¿Sí? Ya, pero ya, está bien. Todos lo dijeron muy bien. El injerto saca un trozo de... Hablemos de piel porque es más fácil en vez de músculo. Saca piel y saca su arteria que es la irriga principal. O sea, la corta y la coloca en otra zona. El colgajo, usted puede llevarla a cualquier lado, la puede llevar de acá. Yo vi un colgajo que iba de acá, del flanco, hasta el cuello, casi hasta la cara. El colgajo siempre mantiene la arteria principal que le irriga. Por lo tanto, el colgajo no se puede sacar de cualquier parte. El colgajo usted lo saca siempre en la zona en que haya irrigaciones principales. ¿Ya? Esa es la diferencia entre un colgajo y un injerto. El injerto se saca y se coloca en otro lado, cortando la arteria principal que le irriga. Entonces, los tipos de injertos tenemos definitivos, como por ejemplo los autoinjertos, como dijo su compañera, un injerto en que el donante es también el receptor. Me lo saco y me lo coloco en la zona en que tengo la herida. Ese es un injerto que es definitivo y es un autoinjerto. De piel parcial se llaman cuando, por ejemplo, solo consideran la epidermis y las capas superficiales. Mientras que de piel total es cuando ocupa todas las partes de la piel. La epidermis, la dermis, todas las partes. ¿Ya? Porque el injerto no necesariamente ocupa toda la piel. Pueden ser las capas superficiales de la piel. Si es que en el lecho donde yo voy a ocupar, tengo la dermis intacta. En cambio, si la dermis no está intacta, entonces voy a tener que ocupar totalidad de la piel. ¿Ya? ¿Cuál sería el ejemplo en ese caso?
Los quemados. Sí, los quemados en general son piel total, porque piensen que el quemado son quemaduras profundas. Y la que no es, ¿cuál puede ser? Erosión. Se arrastró y erosión. Eso podría ser un parcial. Los transitorios son injertos en que, por ejemplo, uno lo puede hacer entre animales, entre seres humanos, y en que la recepción genética es la misma, o sea, son gemelos. ¿Cuál es la diferencia entre un autoinjerto y un aloinjerto? En que son gemelos. Entre los mismos hermanos que sean gemelos, ya sean humanos o en animales. Esto solamente teórico, práctico no. Homoinjerto sí, esto sí es práctico, es un injerto entre individuos no genéticamente relacionados de la misma especie. Entre distintas personas se pueden hacer homoinjertos y heteroinjertos, esto no lo tomen a huevo, es un injerto entre diferentes especies. El cerdo es el principal donante de injertos en las personas. Entonces, es muy frecuente tener lo que se llaman heteroinjertos, ¿ya? Generalmente, como dice acá, son transitorios, porque estos injertos posteriormente en algún momento se van a hoy no sé cómo es la palabra, pero se van a eliminar porque va a aparecer el nuevo tejido ya del individuo. No es un injerto que va a quedar ahí por siempre ni de por vida, en general, ¿ya? No tengo idea. La piel de pescado, no sé, no lo he escuchado. Solo sé el cerdo, hasta ahí a mi conocimiento, no tengo más. Ahora, las condiciones para que usted haga un autoinjerto, o sea, la piel la saco de mí mismo o del mismo animal y se la coloca el mismo, son muy estrictas. O sea, es importante las condiciones. Lo primero es que tiene que estar, la piel que se va a injertar, tiene que estar muy bien vascularizada. Y así también el lecho donde usted va a injertar tiene que estar bien vascularizado. Usted no puede colocar piel en un quemado en que tiene todavía necrótico en la zona donde va a injertar, porque no se va a pegar, que se llama. Por lo tanto, tiene que tener el lecho vascularizado y la piel que va a colocar vascularizada. No puede tener exudados, mucha sangre o pus. Sangre tiene que tener, pero no puede estar sangrando, porque si no, no se va a adherir ese injerto. Profesor, una herida que, por ejemplo, no se use injerto, ¿se demora mucho más la regeneración que al Sí. usar el injerto? La idea del injerto es netamente rapidez en la cicatrización. Un ejemplo de una herida en que usted no use un injerto y que puede, por ejemplo, lo podría usar, es el típico animal que está quemado. Los perros que tienen guatero muchas veces se queman porque dejan el guatero ahí y tienen unas placas necróticas gigantes. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Saca esa placa. ¿Qué es lo que hace después? Lo va cicatrizando con distintos métodos. Parches de parafina, parche coloide, va haciendo aproximaciones cada vez más de la sutura y va colocando ahí, va ayudando a cicatrizar. Eso demora más o menos 2 meses, de manera real. 1 mes y medio, 2 meses va a demorar ahí. Cambia el injerto inmediato. Usted lo hizo y sanó sin mayor trámite. Y si usted no hace el injerto, tiene que hacer esa curación 1 vez al día. Por eso no hace el injerto. Y se demora un quemado perro entre 1 mes y medio y 2. Eso también está estudiado. ¿De tilapia? Sí, es verdad. Lo voy a buscar. Entonces, la implantación va a ocurrir mejor en un ambiente que esté húmedo. Lógicamente, no tiene que estar seco el lecho donde va a colocar, tiene que estar húmedo, no sangrando, pero húmedo. Eso es importante. Y lo otro importante es, cuando usted haga un injerto, siempre el injerto se va a contraer, siempre. Y muchas veces si el injerto es cuadrado, que son los principales, las puntas se van a cruzar siempre. Entonces las puntas siempre cicatrizan por segunda intención. La idea es que la mayor parte, el injerto logre cicatrizarlo. El problema, como les decía, es que nunca va a quedar como en las películas, en que usted lo suturó y quedó perfecto. No. Se recoge y siempre va a haber bordes necróticos y siempre el borde va a estar con abierto y que tiene que cicatrizar por segunda intención. Eso va a ocurrir siempre. ¿Pero no se vuelve a hacer otro injerto? No, porque es tan difícil hacer uno que hacer el otro, parte de la después es tan chico, no es necesario. Ahora sí,
lo que yo he visto es que fracasa uno, pero fracasa completo y hay que volver a hacerlo. Es difícil hacer un injerto. Como les decía, lo importante es que esto se va a contraer y por lo tanto los bordes siempre se van a necrotizar. Siempre ocurre. Acá tiene unas fotos censuradas que son de un journal. Yo no tengo, debería haber tomado, pero nunca tomé. Entonces, lo que hacen siempre es preparar la zona de injerto, van a sacar la zona, van a colocar una... todo lado que ustedes saquen el injerto, por muy grande que sea, lo pueden suturar por si acaso. Esto lo harán en cirugía, pero esto puede ser muy cruento, pero esto ustedes juntan la esquina y se va a juntar sin ningún problema. ¿Ya? Siempre que la piel sea sana, va a dar. Acá lo que están haciendo es, uno muchas veces hace estas incisiones en la zona del injerto. ¿Por qué? Porque esta piel, apenas ustedes la sacan, se recoge. Entonces, estas incisiones van a ayudar a que usted pueda tener la piel un poquito más estirada y logre en esta zona pegarse bien. Y aparte que por este orificio, la supuración de la zona va a salir. Supuración, exudación. La exudación de la zona va a salir. Entonces el tejido va a quedar mejor pegado. Porque todo lo que se esté produciendo más líquido va a salir por este orificio. Entonces acá va a quedar pegado. Si se fijan, puntos de sutura, esto no sé si es inmediato o no. No. Cuando usted opera, después del tercer, cuarto día, queda así. Fíjese que estas zonas se abrieron acá, se abrió acá, se abrió acá, se abrió acá. Así es como queda un injerto que puede colocar. Esto nunca va a quedar todo unido. Pero esto va a formar una costra y usted lo cierra por segunda intención. Lo que usted busca es que la mayor cantidad de la zona en que usted puso el injerto esté realmente colocada. Eso es lo que usted está esperando. Tipo de heridas, esto es lo último. Las heridas se pueden clasificar de distintas maneras. Esto es pregunta de prueba, así que esto lo tienen que estudiar. Las heridas pueden ser cerradas cuando los tejidos se traumatizan sin que se abra la piel, o sea, un problema en el músculo. Listo, herida cerrada, problema hematoma. Un problema muscular, un golpe, puede generar un desgarro muscular, pero no se abre la piel. Es una herida cerrada. Herida abierta, cuando se rompe la superficie de la piel o mucosa. Herida limpia, son todas las que no estén infectadas. Fácil. Por ejemplo, van a ser las heridas que ustedes van a tener cuando hacen una cirugía. Por ejemplo, una herida limpia. Y siempre que no estén penetrando vías respiratorias, alimentarias, genitales y urinarias. ¿Por qué? Porque todos estos están conectados con el ambiente. Y al estar conectados con el ambiente, tienen una flora bacteriana propia de ellos. Entonces, en un ambiente que no tenga bacterias, van a entrar y va a haber una infección. Eso ya no es una herida limpia. Cuando ustedes operan, usted dice, si va a operar el intestino, es una cirugía sucia. ¿Por qué? Porque el intestino tiene un montón de bacterias. Las heridas contaminadas limpias son las heridas quirúrgicas en estas zonas, respiratorias, alimentarias, genitales, urinarias. Son contaminadas, sí, porque está en un ambiente sucio, pero son limpias porque estamos haciendo una cirugía, tenemos un instrumental aséptico, estamos en un pabellón limpio y por lo tanto se llaman contaminadas limpias. Las contaminadas van a ser las sucias. Una herida que se infectó, salió pus, esa es la contaminada. Las infectadas o sucias son las que tienen, aparte de tener, por ejemplo, como las contaminadas, heridas abiertas con infección, vamos a tener tejido necrótico. Y aparte vamos a tener un drenaje de pus, o sea, va a drenar pus por ahí. O sea, tejido necrótico. Esa es la diferencia entre un infectado sucio y una contaminada. Una incisión va a ser causada principalmente por material quirúrgico, puede ser superficial o profundo. Eso es lo único de definición de incisión. Un cuchillo no es una incisión, por si acaso. Es solamente cuando hace un corte quirúrgico. Contusión, herida cerrada, y la piel va a tener lo que se llama equimosis. Recuerden que cuando tenemos un hematoma en piel, eso se llama equimosis, no se llama hematoma. Y si tenemos un punto blanco, un punto rojo,
eso se llama petequia. ¿Ya? Eso lo vemos cuando veamos coagulopatías. Abrasión, herida abierta que afecta a la piel, se produce por ejemplo por un arañazo. Como ven acá son términos que son súper parecidos, pero las causas son distintas. La abrasión, el arañazo, eso se llama abrasión, en que se abre la piel. Punción, la punción es una herida abierta que existe penetración de la piel y tejidos subyacentes. Un cuchillo, ¿no es cierto? Es una punción. Ojo porque vamos a ver una causa muy similar. Laceración es una herida abierta en que los bordes están abiertos. Los tejidos se desgarran y se separan. Laceración es de piel que se abre por incisión y queda abierta, pero un desgarro. El músculo, si se abre y queda abierto, es una laceración también. Son términos de heridas que son abiertas. Ojo acá. Punción y herida penetrante. ¿Cuál es la diferencia? Súper sutil. Estos son términos que son así, solo de la RAE. La punción dijimos, herida abierta con penetración de piel y tejido subyacente, ¿no es cierto? En cambio, cuando hablamos de herida penetrante, es una herida abierta, penetra piel y tejido subyacente, pero de forma voluntaria. Por ejemplo, por fragmentos o balas. Es como lo mismo, ¿no? Pero esa diferencia entre herida penetrante y punción. O sea, una bala, un fragmento de vidrio, lo que sea. No, pues no es cierto, pero esa definición RAE de la herida. La clasificación también puede ser por profundidad, ya sea parcial o completa. Esto es importante. La parcial, es decir, ocupa la dermis y la epidermis y se va a curar por regeneración, pero la completa va a afectar aparte el músculo, hueso y subcutáneo. Si yo les digo una lesión de piel, usted me tiene que decir una profundidad parcial, de grosor parcial. Pero si yo les digo que está implicado el músculo, por ejemplo, por una punción, usted tiene que colocar una lesión de grosor completo. ¿Ya? Son puras definiciones, nada más. Listo. Bueno, terminamos.